Amén. Gracias, pastor. Buenos días a todos. Feliz día a los padres. Que Dios me los bendiga y que sigan el ejemplo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? De ser como padre. Siempre es un honor para mí exhortar la palabra de Dios. Y en esta mañana, durante esta semana, cuando el pastor se me acercó y darme la oportunidad de poder exhortar la palabra de Dios, lo que Dios me ha revelado a través de su palabra es el significado de la paternidad. Pero primeramente, vamos a comenzar, pero vamos a primeramente orar a nuestro Señor para que Él pueda iluminar su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por poder estar aquí hoy, Señor. Como hemos decidido, Señor, hoy estamos celebrando los padres, pero primordialmente, Señor, estamos celebrando a ti, Señor, porque tú eres un buen Padre, un Padre que nos ama, un padre que nunca nos falla, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, tú eres justo y bueno, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú me remuevas a mí, Señor, y que seas tú, no yo, que seas tú a través hablando de mí, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, Señor, y que puedan abrir nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre que sobrepasa cualquier nombre, en tu Hijo amado Jesús. Amén. Si podemos ponernos de pie, vamos a leer la palabra de nuestro Señor que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 4, y ahí está la página ahí en la pantalla para que ustedes puedan ver. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse, hermano. Bueno, como padres siempre queremos que nuestros hijos tengan una vida exitosa, ¿verdad? Yo creo que es muy importante para nosotros. Yo creo que eso es importante para la vida de nuestros hijos. Pero no hay nada malo con eso, no estoy en contra con eso. Pero varios años yo tuve esta oportunidad, cuando yo estaba en la escuela, yo tuve la oportunidad de hablar con este joven, no voy a decir el nombre, pero yo lo conocí hace varios años y Dios me ha dado la oportunidad de poder hablar con este joven. Y cuando yo estaba en la escuela, este joven yo siempre lo miraba, porque él siempre le gustaba hacer el deporte que a mí me gustaba, que es el baloncesto. Y cuando yo estaba en la escuela, había un momento cuando nos estábamos sentando comiendo el lunch, yo le pregunté a este joven, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Porque yo le vi con la cara más bajo, triste. Y lo que este joven me dijo me acordó las palabras que él me dijo a mí. Y él me había dicho que él se ha sentido frustrado hacia sus padres. Él se ha sentido frustrado, enojado hacia sus padres, porque él me contaba, ¿no?, que él quería estudiar una carrera que era diferente, totalmente diferente, que sus padres le habían dicho, ¿no?, que coja esta carrera, que esta carrera te va a dar mucho éxito, esta carrera te va a dar mucho para la vida tuya. Y este joven se ha sentido frustrado en la vida de él porque él no quería estudiar lo que los padres le habían dicho. Y fácilmente yo creo que como padres, cuando tenemos muchas expectativas a nuestros hijos, pueden frustrar a nuestros hijos. Pero déjame darle una pregunta. ¿Queremos frustrar a nuestros hijos y llevarlo a la ira? Es una pregunta para que nosotros podamos reflexionar. ¿Queremos frustrar a nuestros hijos y llevarlo a la ira? Pero yo creo que en el mundo que vivimos, como padres, podemos criar a nuestros hijos a la manera equivocada. Como padres podemos caer en criar a pensamos que estamos criando a nuestros hijos a la manera que es, pero fácilmente podemos estar cayendo en que podemos criar nuestros hijos a la manera equivocada. Pero aquellos que les gusta escribir y tomar notas, como idea central de esta exhortación
es que los padres deberían de apuntar a sus hijos a nuestro Salvador, en vez de llevarlo a la ira. Que deberíamos de caminar con nuestros hijos y apuntarle a su Padre perfecto, que es nuestro buen Padre. Pero ¿por qué yo digo eso? Porque la razón es, en el apóstol Pablo, cuando él escribe esta carta, vemos que en esos tiempos, el amor de un padre puede ser, el amor de un hijo, de sus hijos, era muy difícil en aquellos tiempos. Usted te puede imaginar, porque en esos tiempos el padre era la figura más dominante del hogar. Y en esos tiempos el padre tenía el poder para lanzar de cualquiera de sus hijos, incluyente el padre podía vender a sus hijos como esclavos, incluidos matarlos en esos tiempos. Yo creo que es muy importante, pero vemos que cuando el apóstol Pablo, él escribe esta carta, antes que cuando él escribe, viene el capítulo 6, si vamos un poquito para atrás adelante, no lo vamos a leer en esta mañana por el tiempo, pero cuando podemos ver, cuando Pablo escribe el capítulo 6, si vemos el capítulo 5, 22, él está hablando a la familia hogar. Si vamos para Efesios 5, 21, 25, ¿verdad? Ahí vemos que Pablo le está hablando a un hogar de familia. Porque ¿qué es lo que Pablo dice? Él dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor. ¿Ve? La esposa. Ahora él viene al esposo. El esposo, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Pero él no termina ahí, él dice, ahora hijos, ¿verdad? El capítulo 6, ¿qué dice? Hijos, obedezcan el Señor a sus padres. Honra a tu madre y a tu padre porque es el primer mandamiento. Pero ahora aquí vemos el apóstol Pablo dice algo importante, lo que lo acabamos de leer. Y ustedes padres, pero padres, la palabra padres es plural, significa padre y madre, no solamente a los padres, pero padre y madre, y es una palabra plural, es una palabra importante que deberíamos de ver este pasaje. Pablo nos dice algo, ¿verdad? Él nos dice algo que nosotros no deberíamos hacer. Paul is telling us that there's something that we should not do, and that's what he's telling us in this letter. Pablo nos está diciendo, si vamos para atrás al versículo, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Y la palabra enoja, la palabra en griega, que significa parogiset, ¿qué significa eso? En otra traducción es exasperación, ¿verdad? Pero cuando yo estaba viendo otras traducciones, esa palabra enojar, significa frustración hacia nuestros hijos. Esa palabra lo que significa, es frustrar cuando frustramos a nuestros hijos. Ahora, una pregunta, ¿cómo podemos hacer enojar a nuestros hijos? ¿Cuáles son las maneras que uno como padre puede hacer enojar a nuestros hijos? Hay muchas maneras, ¿verdad? Hay muchas maneras donde el padre pueda hacer enojar a nuestros hijos. There's many ways that parents can make our kids angry. ¿Verdad? Hay muchas maneras, pero por el tiempo no lo voy a explicar, no lo voy a decir. Hay muchas maneras, pero hoy le voy a compartirles 3 maneras. Today I'm going to share with you 3 ways how parents can make their kids angry. 3 maneras. La primera es al no poder sacrificar por ellos. Cuando no sacrificamos nuestro tiempo, cuando los padres no sacrifican nuestra propia agenda, nuestros propios tiempos, su propio plan, su propio programa, nuestras propias posesiones, para ellos, fácilmente, hermanos, podemos hacer enojar a nuestros hijos. Cuando no sacrificamos para nuestros hijos, cuando no tenemos un tiempo para simplemente comer con ellos en nuestro hogar, ellos fácilmente comienzan a pensar que yo solamente soy un objetivo, que no tengo valor, y eso es importante para nuestros hijos, para que podamos sacrificar por ellos, pero no sacrificar en el sentido de aquí está tu hogar, aquí está el hogar, yo te he proveído. Eso es parte de ser un padre, hermano, pero no es todo, porque es cuando no sacrificamos nuestro tiempo, nuestras posesiones, fácilmente podemos hacer enojar a nuestros hijos. Al contrario, cuando le modelamos, cuando sacrificamos nuestro tiempo, nuestra agenda,
para nuestros hijos, le modelamos, le enseñamos, le apuntamos quién es nuestro Padre Celestial cuando sacrificamos por ello. Pero otro ejemplo, no solamente eso, pero yo creo que este ejemplo es, escuche lo que yo voy a decir ahora en este mismo momento. Esto es muy importante, porque ahí lo vemos en muchas familias, y es cuando mostramos favoritismo a nuestros hijos. Cuando mostramos favoritismo, when we show favoritism to our kids. Cuando mostramos favoritismo dentro del hogar, fácilmente podemos hacer enojar a nuestros hijos. Y no solamente en el día que vivimos hoy, pero Génesis capítulo 25, 28, le voy a mostrar el ejemplo donde podemos ver favoritismo en la Biblia. Mira lo que dice Génesis capítulo 25, 28. Isaac, ahí está en la pantalla, Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. O sea, ahí podemos ver el favoritismo. We can see favoritism even in Scripture. Ahí podemos ver el favoritismo no solamente en el día de hoy, pero aquí en la Biblia nos vemos cuando Isaac favoreció a su hijo Esaú y cuando Rebeca favoreció a su hijo Jacob. ¿Por qué? Porque cuando Isaac favoreció a su hijo Esaú, la razón fue porque Esaú era una persona que le gustaba o tenía un gusto para los salvajes, los juegos salvajes. Por eso Isaac le favoreció a Esaú. Y al contrario, cuando Rebeca favoreció a Jacob, es porque Jacob era una persona de placer en la vida, tranquilidad. Él le gustaba la tranquilidad en el hogar, sin vivir en tiendas de campañas. Por eso es la razón, porque había favoritismo dentro de esa familia. Ahora le pregunto a usted, ¿tenemos favoritismo dentro de nuestro hogar? Do we have favoritism in the place where we live in with our child? ¿Tenemos favoritismo? En el mundo que vivimos, ¿verdad? En el mundo que vivimos siempre escucho cómo se puede ver el favoritismo, ¿verdad? Cuando le decimos a nuestros hijos, mira, ¿por qué tú no puedes ser como tu hermana? Que tu hermana tiene buenos grados. Mira, ¿por qué tú no puedes ser como tu hermano? Que tu hermano no me da problemas. Así podemos enseñar el favoritismo y fácilmente le modelamos a nuestros hijos que el favoritismo está bien. Le modelamos a nuestros hijos y ellos comienzan a pensar que está bien que el favoritismo se convierte dentro de la familia y fácilmente ellos pueden hacer el favoritismo hacia los padres, hacia mamá y hacia papá. Es fácilmente cuando le modelamos el favoritismo, eso es una manera donde nosotros podemos hacer enojar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a sentirse que no tienen valor, que tienen menos talento que su hermano o él es el menos favorecido dentro de la familia. Hermano, el favoritismo es algo peligroso cuando le modelamos eso a nuestros hijos. Pero no solamente el favoritismo. Cuando tenemos muchas expectativas con nuestros hijos, también podemos hacerlo enojar. Cuando tenemos muchas expectativas a nuestros hijos, comenzamos a presionar a nuestros hijos y ellos fácilmente se convierte, ellos se tristezan. Porque le modelamos la expectativa, comenzamos a poner la presión de que esto es lo que tú tienes que estudiar, o tú tienes que ir para este lado, o tú tienes que ser... Hermano, deberíamos de apuntar a nuestros hijos al reino del Señor, a su Padre Celestial. No deberíamos de preparar a nuestros hijos al Harvard o FIU, pero no me malinterpreten, no estoy diciendo que la educación es importante. La educación es importante para nuestros hijos. Amén, es importante para nuestros hijos. Inclusivemente yo soy un estudiante. Pero la educación no es mala, hermano, pero lo que yo quiero decir es que cuando le enseñamos, le comenzamos a presionar a nuestros hijos de tener muchas expectativas, fácilmente podemos hacer enojar a nuestros hijos. Pero vamos a pasar para el versículo, porque Pablo, él no termina ahí en lo que nosotros no deberíamos hacer, sino cuando Pablo dice, y ustedes padres no hagan a enojar a sus hijos. Pero la palabra clave en este pasaje es sí, no. Ahí va el pero, ¿verdad? Él dice, no hagas
a enojar a tus hijos, pero Él nos va a enseñar cómo nosotros deberíamos de criar a nuestros hijos. No me creen a mí, vamos para atrás para la palabra del Señor. Aquí dice, y ustedes padres, no hagan a enojar a sus hijos, sino críenlos, ¿en qué? Según la disciplina y instrucción del Señor. El cómo nosotros podemos criar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque Pablo dice, ¿qué significa eso? ¿Qué significa dar la instrucción del Señor? Bueno, Pablo nos dice que es nuestro trabajo como padre, número uno, a instruir el Señor. Eso significa que como nosotros podemos modelarnos a ellos en el hogar, que nuestro Señor es nuestra primer prioridad en nuestros hogares, en la vida de nuestro hogar, hacia nuestros hijos. Hermano, necesitamos instruir nuestros hijos sobre la verdad de la palabra de Dios, no la verdad en este mundo, porque este mundo nos va a llenar está lleno de mentiras. Pero una manera que nosotros podamos instruir a nuestros niños y a nuestros jóvenes es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios solamente usted va a encontrar las verdades de la palabra de Dios. Amén. Y estar en su vida, pero no solamente eso, hermano, pero no queremos que nuestros hijos, ¿verdad? No queremos que nuestros hijos sean instruidos, que el mundo instruya a nuestros niños, porque si pasa eso, fácilmente podemos perder nuestros hijos y nuestros jóvenes. Déjeme leerle un artículo que leí durante esta semana y me llamó la atención. Leí un artículo que era de 2016 hasta el 2020-21, ¿verdad? Y déjeme leer lo que dice este artículo. En los Estados Unidos, ¿verdad? Hay más de un porcentaje de las escuelas que ofrecen materiales de educación sexual que incluye a los jóvenes y a los niños, lo que es la comunidad LGBTQ. La mayoría ya están enseñando a nuestros niños en la escuela. Y hay 7 estados en los Estados Unidos: California, Maryland, Michigan, Missouri, Carolina del Sur, Virginia y Washington. Ya están, hermanos, enseñando a nuestros hijos, ya ofrecen currículos, educación sexual para nuestros hijos. La pregunta es, ¿queremos que el mundo instruye a nuestros niños? ¿Queremos que el mundo influya en la vida del niño? No, y Pablo nos dice una responsabilidad que los padres tenemos, que es enseñar a nuestros hijos, instruir de la palabra de Dios, y la verdad que solamente ellos van a encontrar es en la palabra de Dios. No es en este mundo, hermano. Este mundo van a lavar el cerebro de la basura que le están diciendo a nuestros hijos y a nuestros niños y nuestros jóvenes. Hermano, esto es una alerta para nosotros como padres. Estar en la vida involucrada de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Pero es importante, hermano, porque tenemos que estar en la vida de ellos cada día, cada segundo, como padres, cumpliendo la responsabilidad que Dios nos ha dado a través de este versículo. Él nos ha instruido, la mayoría, pero fácilmente en el día que vivimos hoy, la mayoría de los padres no toman el tiempo para sentar con nuestros hijos, para aunque sea comer con nuestros hijos y hablarle, de decir, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo estás? ¿Qué has aprendido? Dígame tu día. Hoy no hay tiempo para nuestros hijos. Deberíamos tomar esto en cuenta. Es importante enseñar a nuestros hijos, instruirlos sobre las enseñanzas de la palabra de Dios y no de este mundo. Pero Pablo no solamente termina ahí, pero él dice la disciplina del Señor. No solamente a instruir al niño, pero la disciplina para nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Déjeme decirle. Bueno, la palabra disciplina viene del griego, que es paideu. Paideu, ¿qué significa eso? Es disciplina. Eso quiere decir que como padres, Pablo nos está diciendo que deberíamos disciplinar y discipular a nuestros hijos, corregir a nuestros hijos qué es el malo y qué es el bueno, basado en la palabra de Dios. No deberíamos dejar a nuestros niños que sean discipulados, que sean instruidos en el mundo, sino en la palabra de Dios. Esa es la base para ellos, que cuando ellos crezcan, que cuando ellos son niños y vayan y se enfrenten a las escuelas,
y con sus amigos cuando nosotros no estamos ahí. Ellos van a ser preparados a poder distinguir qué es la verdad y qué es la mentira. Es importante para nosotros de disciplinar a nuestros hijos, caminar con nuestros hijos basado con la palabra de Dios. Van a poder ver qué significa modelar, ser un padre, modelarnos lo que Dios nos ha mandado como padres, a modelar a nuestros hijos, enseñarles los caminos del Señor. Y es importante, eso es una responsabilidad de que nosotros tenemos como padres, como mamá y papá, de hacer con nuestros hijos, aún cuando sean jóvenes también y jóvenes adultos. Hermanos, deberíamos enseñar a nuestros hijos, orientando y apuntándolos sobre qué es el significado de seguir a Jesús. ¿Quién es nuestro Creador? ¿Qué es la vida para nosotros? Si le modelamos eso a nuestros hijos. Un versículo que me gusta muy mucho, y dice Proverbios 22:26, ¿qué dice? Instruye al niño. ¿En el qué? ¿En qué camino? En el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Y aún su vez no le abandonará. ¿Cuál es el camino correcto, hermano? Es el camino del Señor, no es el camino de este mundo, porque este camino lo van a echar a perder a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Pero instruirle el camino para que cuando Él crezca, no se olvide de su Creador. Para que cuando Él crezca, sea adulto, también Él pueda hacer lo mismo con sus hijos. Aun cuando sea chiquito, joven, adolescente, como quiera, deberíamos de dar el ejemplo a nuestros hijos. Demostrar el dominio propio y corregirlos con delicadez hacia ellos, hermanos. Esas son las maneras que nosotros podemos apuntar a su Creador. No apuntarle hacia ellos, hacia nosotros como padres, sino apuntar a nuestros hijos. That's how we're going to be able to point our children to their Creator, not to us, but to their Creator. Eso es una manera donde nosotros podemos modelar, instruir y caminar con nuestros hijos. Porque Pablo nos está diciendo aquí lo que no deberíamos hacer y lo que deberíamos hacer. Pero hermano, cuando tenemos una relación amorosa y afectuosa y amable con nuestros hijos, le modelamos quién es un buen padre, de quién es el Padre perfecto, como acabamos de cantar. Él es un buen Padre. Perfecta es tu voluntad para nosotros, para nuestras vidas. Él sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nuestros hijos necesitamos. Pero cuando le modelamos eso a nuestros hijos, una relación, le modelamos quién es nuestro Padre Celestial. Le modelamos el amor que Dios nos ha derramado hacia nosotros. Le modelamos quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Le modelamos que Él es un Dios que no viene a juzgarnos, sino tiene su brazo abierto para recibirnos. Él es un Dios que deja la 99 por la una. Él es el Dios que está listo y dispuesto para recibirnos, no para juzgarnos, sino para recibirnos y para que podamos ir hacia Él. Cuando le modelamos eso a nuestros hijos, jamás, nunca se van a ir del camino del Señor. Hermanos, cuando le hacemos eso, le modelamos a nuestros hijos, le modelamos qué significa ser un padre para las vidas de ellos. Eso es muy importante, hermano. Pero aún, óyeme lo que yo voy a decir ahora en este mismo momento. Para los padres, el Evangelio nos recuerda que que cuando nosotros, como padres, cuando nosotros hacemos ese fracaso al no guiar a nuestros hijos, como padres podemos correr hacia la cruz. Como padre podemos correr hacia la cruz. ¿Por qué? Porque nuestro fracaso, óyeme lo que yo voy a decir, nuestros fracasos se convierte en gozo y esperanza en Cristo Jesús. Nuestros fracasos, hermanos. Hoy nos celebramos no solamente el día de los padres, pero hoy celebramos, no solamente hoy, pero todos los días, celebramos el amor, el gran amor y la misericordia que Dios el Padre ha demostrado para nosotros hacia la cruz.
Esa cruz nos da esperanza, hermano. No hay ninguna esperanza que nosotros podamos jamás encontrar en este mundo, sino la paz y el shalom que solamente Dios nos puede dar a través de su Hijo, Jesucristo. Hermano, Él nos ha dado esa oportunidad de ir, porque Dios no es lleno de compasión. Él es lleno de compasión, amoroso, justoso. Él es un Dios justo, que cuando nosotros le modelamos eso hacia nuestros hijos, le apuntamos hacia su Padre Celestial y no hacia la ira, como dice este versículo. No le hacemos frustrar a nuestros hijos, hermano, pero deberíamos de mostrarle el amor y compasión hacia nuestros hijos, de que estamos dispuestos a escuchar a nuestros hijos cuando ellos tienen que decirnos algo de su vida. Le enseñamos la compasión que Dios nos ha demostrado para nosotros. Quizás hay muchos de nosotros que estamos aquí que no teníamos, que quizás nuestros padres no están aquí hoy en este día, o quizás que no tenemos una relación buena con nuestros padres. Pero como yo dije ahorita, cuando nosotros sabemos que Él nos ama, a pesar de mí, yo puedo enseñarle el amor a mi padre o a mi madre que me ha fallado, que quizás estoy lleno de recompensa, de enojar, estoy enojado, hermano. La sangre de Dios a través de su Hijo, Él nos limpia de todos nuestros pecados. Y eso nos deja saber que cuando Él nos ama, a pesar de quien yo soy, que yo no me lo merezco, pero es a través por la gracia, algo que nosotros no nos merecemos, hermano. Cuando nosotros conocemos eso, cuando conocemos la gracia del Señor y el amor, podemos amar a nuestro Padre Celestial. Podemos amar a nuestro Padre Eternal de este mundo. Y si no tenemos Padre, si no está aquí hoy estoy aquí para dejarle saber que tenemos un Padre eterno, que su brazo está lleno de amor y misericordia para que nosotros podamos ir hacia Él. Hermanos, concluyo entonces. Necesitamos criar a nuestros niños en el Evangelio para que no se frustren cuando crezcan, que no sean enojados, que no nos podamos frustrar hacia ellos, que no enojemos, no frustramos a nuestros hijos, no le ponemos esa presión, no le enseñamos el favoritismo, no les tenemos muchas expectativas, pero cuando le enseñamos el amor de Dios, ellos van a saber que cuando ellos tienen cualquier cosa que tengan que decir, ellos pueden correr también hacia su Padre Celestial. Para que podamos criar a nuestros hijos en la vida de ellos, para que llenar y guiar a nuestros hijos al camino que Dios nos ha dado, la responsabilidad como padres, los hijos. Porque cuando ellos crezcan, no se pierdan. ¿Por qué? Porque la esperanza está basado en el Evangelio. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por poder estar aquí hoy, reunidos en tu presencia, Señor. Hoy celebrando una vez más nuestro Padre Celestial, Señor. Padre, perdónanos cuando te hemos fallado, Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des sabiduría, Señor, la fuerza de poder guiar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, Señor, para que cuando ellos crezcan, Padre, no se pierdan del camino que tú nos has mandado a modelar hacia nuestros hijos, Señor. Perdónanos, Padre. Padre, quizás hay alguna persona aquí o quizás que nos están viendo a través de las redes sociales que no tienen un Padre, Señor. Pero gracias a ti, Señor, que tú eres un Padre perfecto, amoroso, afectuoso para nuestras vidas, Señor. Señor, que podamos pensar en esa esperanza que nosotros tenemos, que como padres aún nos sentimos que nuestros fracasos, que no somos buenos padres, Señor, podemos correr hacia la cruz, sabiendo que tú sí eres un buen Padre. Padre, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a criar a nuestros hijos de la manera correcta, para que cuando ellos se enfrenten en este mundo, que no sean bombardeados de esta basura, Señor, de este mundo, sino la esperanza y la verdad es que solamente pueden encontrar, que es la Biblia,
que es tu palabra, Señor. Padre, como dice tu palabra, ¿qué tal si hacemos tu voluntad, Señor? ¿Qué pesar si vemos muchos padres, Señor, que quizás se sienten que no son suficientes, Padre? Padre, te pido que tú te encuentres con esos padres, con esos hijos alrededor de este mundo, Señor, y que tú le llenes de su amor y compasión hacia ellos. Te pedimos esto en el nombre, sobre todo nombre, el nombre que pasa cualquier nombre, el nombre que solamente podemos encontrar la salvación, la verdad. No es en este mundo, no es en un presidente, no es en cualquier persona, sino es aquel que dio su vida por nosotros, aquel que vivió la vida perfecta para nosotros en nuestro hogar, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.